Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 2 de octubre del año 2024. Un saludo muy especial para todos los que escuchan este programa desde el canal principal de YouTube en youtube.com/Héctor Rosales Oficial con doble F, a todos los que me escuchan desde Facebook, eBooks, Instagram, TikTok, Rumble, BitChute, X o Telegram, que se enteran ahí a través de esas plataformas también de un nuevo episodio. Me gustaría que lo dejaran también en los comentarios desde qué plataforma les llega la notificación, si les llega la notificación o no. Un saludo a todos los que colaboran con este programa a través de sus donativos. Hay 6 formas en que pueden realizar su aportación a través del blog hectorrosalesoficial.blogspot.com/p/opciones _donar.html. Un saludo y agradecimiento a todos los que ayudan difundiendo este programa y el canal en general, a todos los que tienen el buen deseo de que este proyecto siga creciendo. Gracias por su preferencia, por su compromiso con este programa. Sin ustedes, este espacio no sería lo mismo. Pues bien, comenzamos con el programa del día de hoy. El día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues hay temas censurados. El primero, vamos a decir el tema número 0, del cual partimos, es no importa. Claudia Sheinbaum no logró ser tendencia ni siquiera a nivel nacional en Internet. México y el mundo no le prestan ninguna atención a la toma de posesión de la Presidente de México. Parece ser que no tiene relevancia en nuestro país, no tiene papel a nivel internacional, o se sabe que pues no se puede esperar nada sobre este supuesto cambio de gobierno que parece ser una extensión del régimen de López Obrador. Se va López Obrador y lo que queda patente es que no hubo ningún cambio favorable, ninguna transformación. Nuestro segundo tema es la tendencia brujería. Ayer durante la noche, ayer 1 de octubre, estuvo como tendencia principal, brujería. ¿Pero por qué brujería? Bueno, pues por un ritual que hizo Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México, en que se invocaron a entidades míticas malignas como nahuales. Además, Claudia Sheinbaum, diciéndose científica, protagonizó una serie de supersticiones en que cree que de alguna forma el humo y unas hierbas que la tocaban pues iban a tener una transformación sobre la materia, algo que refuta completamente la ciencia seria. El segundo tema importantísimo es que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, estuvo en la Universidad Nacional Autónoma de México dando una conferencia sobre cambio climático. Y de alguna forma pues se desvió mucho en ese tema, cambio climático, Agenda 2030. Él es un izquierdista en toda forma, un izquierdista muy de la agenda global, pero se desvió completamente del tema para comentar que Claudia Sheinbaum Pardo fue parte de la guerrilla terrorista M19, Movimiento 19 de Abril, que supuestamente decían era una protesta muy violenta, no pacífica, una protesta excesivamente violenta porque cometieron un atentado contra el Palacio de Justicia de Bogotá, Colombia, y dejan más de 101 personas sin vida. Esto en 1985, cuando Claudia Sheinbaum tenía 24 años de edad. Bueno, pues ocurrió eso y dice Gustavo Petro, reitera, porque esto ya lo había dicho en otra ocasión, que Claudia Sheinbaum colaboró con esta organización terrorista ligada al cártel de Medellín del difunto Pablo Escobar, que había pues recibido órdenes, esto según un narcotraficante conocido como Popeye, que ya también falleció. Él declaró que fue Escobar quien le dice a los del grupo terrorista M19 que asalten el Palacio de Justicia y que asesinen al mayor número de magistrados de jueces que estaban conociendo de los casos, de los expedientes que se seguían por narcotráfico contra los hombres de Escobar.
La idea también era asaltar el Palacio de Justicia y quemar todos los expedientes que existieran contra el cártel de Medellín. Bueno, la participación que dice Gustavo Petro que celebra a Sheinbaum y dice que con ella es pues el segundo presidente de una nación de Iberoamérica que llega a la presidencia y que fue miembro del grupo terrorista M-19. Esta polémica la han intentado censurar o minimizar los medios de comunicación, y es algo sumamente importante porque Claudia Sheinbaum puede tal vez ponerse en la lista de las personas que no quieren que esto se sepa, porque Gustavo Petro reiteraba una y otra vez, aunque esto no le guste, aunque esta historia no les guste, Claudia Sheinbaum formó parte del M-19. Y yo me pregunto si no será que Sheinbaum tampoco quiere que la relacionen con ello, porque Claudia Sheinbaum, que hace alarde de muchas cosas terribles, nunca hemos escuchado que presuma de haber formado parte de la guerrilla terrorista M-19. Según lo que dice Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum participó en operaciones ilegales de albergar a asesinos en territorio mexicano, a asesinos, a prófugos de la justicia, a fugitivos colombianos en territorio mexicano, de manera ilegal. No creo que estas declaraciones le ayuden mucho a Claudia Sheinbaum, pero es un tema que también se está censurando. Nuestro tercer tema, un tema muy triste para nuestro país, son las masacres, la violencia y la inacción o la incapacidad del gobierno de dar tranquilidad. Siguen cerrando comercios, la gente se sigue retirando del estado de Sinaloa. El último reporte que llegó, que destacó ayer en la noche el periodista Carlos Loret de Mola en su programa de Latinos, que hizo por cierto una muy mala mesa de análisis, muy salamera con Claudia Sheinbaum, con sujetos que tienen una trayectoria discutible como Lorenzo Córdoba, porque luego les comento por qué, pero bueno, Lorenzo Córdoba, que fue dirigente del Instituto Nacional Electoral, también estuvo comentando en ese plato. Carlos Loret de Mola pues comentó parte de la situación de violencia hasta el final de su programa. Muy brevemente, el reporte de 7 personas que fueron asesinadas, 7 personas asesinadas, 10 personas desaparecidas, tan solo el día de ayer. Como ya habrán visto en mi perfil de X, pues estoy destacando que con esto ya sumarían más de 150 personas asesinadas y más de 300 desaparecidos en Sinaloa. Esta noticia debiera de ser la más importante, la más relevante de nuestro momento, pero pues lamentablemente por el cerco informativo que hay, pues no le prestan mucha atención ni los influencers, ni los medios de comunicación, y eso en cierta forma creo que le ayuda mucho al régimen de Claudia Sheinbaum, porque pues los medios intentan desviar la atención incluso al conflicto entre Irán y el Estado de Israel, que es un conflicto a nivel internacional, pero aquí hay más muertos que incluso en la Franja de Gaza, y no nos prestan atención simplemente porque somos México, porque no nos salimos del paradigma de que somos un país tercermundista de Iberoamérica que constantemente se está asesinando o matando entre sí. No nos prestan ninguna atención, nos vamos a tener que hacer escuchar de alguna forma. Bueno, el cuarto tema es que se cumplen 56 años del falso movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968, que ahora sí parece ser que está cayendo en el olvido. Esto a pesar de que en su primera conferencia Claudia Sheinbaum dice dedicarla al movimiento de 1968, podemos concluir que el movimiento en el que participó su madre y su padre, asusando la violencia en las calles, convirtiendo a los estudiantes en agresores del gobierno, pues podemos concluir que a 56 años se decían estas mentiras durante 56 años en lo que conquistaban el poder. Una forma fácil de salir a vandalizar las calles, atacar al gobierno, criminalizar al ejército, y una vez que ellos tienen el poder, Morena impone lo siguiente. Morena hace esto. Morena impone una ley que militariza México, que disfraza con el nombre de Guardia Nacional. Nada tiene que ver con la Guardia Nacional, es la vil militarización de México. Desaparece el poder judicial.
El Poder Judicial lo desaparece para que los ciudadanos no tengamos medios de contravenir abusos de autoridad, decretos o leyes inconstitucionales por parte del régimen. Organismos constitucionalmente autónomos los desaparece, sobre todo se ensaña con aquellos organismos que no ha logrado infiltrar, aquellos organismos que le estorban a Claudia Sheinbaum y a López Obrador lo que tiene que ver con rendición de cuentas y transparencia. Odian sobre todo la rendición de cuentas y transparencia porque sería evidenciar contratos corruptos pues que han tratado de ocultar, que benefician a la familia de López Obrador, a sus hijos, a su prima Felipa Obrador, entre muchos otros que se han enriquecido, ¿no? Más de 76,000 millones de pesos que se le entregan en contratos directos al empresario Illuminati Carlos Slim. Son cosas que a ellos no les gusta: la transparencia, la rendición de cuentas, ser cuestionados por sus actos, por sus fracasos, por estar desviando millones de pesos a Cuba bajo el pretexto de los falsos médicos cubanos, como se hace también en Brasil, como se hace también en Bolivia por parte del régimen de Evo Morales a través del MAS, el Movimiento al Socialismo, y Lula da Silva en Brasil. Bueno, pues son cosas que podemos comentar, son cosas gravísimas que tenemos que comentar, y que ahora sí, el falso movimiento estudiantil de 1968, que era dirigido por el extremista, por el criminal Carlos Madrazo, exdirigente del PRI, para intentar dar un golpe de estado militar contra el presidente de aquel entonces, Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz es odiado por Morena porque el presidente logró resistir el intento de golpe de estado, que ya incluso tenían preparado a Marcelino García Barragán, el abuelo de Omar García Harfuch, para dar el golpe militar, bajo el pretexto de que supuestamente México estaba cayendo bajo una ofensiva comunista, y en el marco de la denominada Guerra Fría. Bueno, pues el señor Gustavo Díaz Ordaz no se prestó a las manipulaciones de la CIA y de la Embajada de Estados Unidos dirigida por el embajador Fulton Freeman, y eso desencadenó en que esta violencia, estos actos de provocación se hicieran. El supuesto líder estudiantil, Sócrates Campos Lemus, llegó el día 2 de octubre de 1968 acompañado de 4 gatilleros, de 4 hombres que portaban ametralladoras y que se posicionaron en lo alto del edificio Chihuahua para disparar contra policías, militares y manifestantes, y a partir de ese momento se crea la mentira de la represión por parte del ejército, el 2 de octubre que no se olvida, que estuvo como parte del programa de adoctrinamiento, sigue como parte del programa de adoctrinamiento de las escuelas públicas, además de aquella película barata, de mala propaganda, de mal contenido, llamada Rojo Amanecer, cuyos actores particularmente hoy trabajan, hoy son totalmente beneficiados por el dinero de la corrupción de Morena. La madre de Claudia Sheinbaum, Ani Pardo Semo, también participó en azuzar la violencia en el Instituto Politécnico, lo mismo que la mal llamada doctora o maestra, que lo dicen, ¿no? Maestra Ifigenia Martínez, que posteriormente se conforma también parte de la mafia del PRD. Ellos también tenían conexión con aquel dictador comunista, el expresidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, que debemos de recordar que fue el que brindó entrenamiento militar a Fidel Castro en su rancho en Uruapan, Michoacán. Ahí fue entrenado Fidel Castro junto con otros guerrilleros para asesinar funcionarios y tomar el poder de Cuba. Estuvieron protegidos con la impunidad de Lázaro Cárdenas del Río, un masón de alto grado ligado a la mafia Illuminati de el entonces que fuera presidente Franklin Delano Roosevelt, y posteriormente pues colaborador de otro presidente secretamente a favor del comunismo, como fue el general Dwight Eisenhower, un criminal de guerra que, si recordamos, se entregó a más de 2 millones de civiles a ser masacrados por la Unión Soviética con la Operación Knault, que fue la deportación de refugiados al final de la Segunda Guerra Mundial, refugiados del comunismo que él entregó al matadero. Esa es la historia prácticamente de cómo es que pues Cuba, cómo es que México, el papel que ha tenido México en que el comunismo, el sistema de opresión y pobreza más terrible que se haya visto, pues se ha estado esparciendo precisamente con la colaboración de ellos. Movimiento de 1968, lo que no se debiera de olvidar es que fue un fraude, fue un atentado, fue un intento de golpe de Estado, de manipulación política por parte de potencias extranjeras, y que quienes pues colaboraron en ese golpe hoy se encuentran gozando de posiciones de poder.
Créame que después de 1968 ya gozaban de muchos privilegios y poder. A través de seguir esparciendo su falso relato de una masacre por el ejército, encontraron la forma de seguir extorsionando al pueblo de México, no digo al presidente en turno, sino al pueblo de México, porque finalmente es la manipulación que ellos han hecho para apropiarse aún más de las academias, aún más de los espacios de los medios de comunicación y dominar lo que es la educación, el adoctrinamiento, un adoctrinamiento rojo, un adoctrinamiento comunista, en el cual pues se siguen enseñando mentiras al pueblo de México sobre 1968. Puedo concluir que entonces fueron 56 años de decir la mentira contra el militarismo, contra la represión del Estado, precisamente para llegar y hacer el golpe militar, porque dígame de qué otra forma podemos llamar a que López Obrador le entrega todo el dinero de México y todo el poder al ejército. Es la militarización de México, nos están dando el golpe de Estado militar, eso es lo que deja López Obrador. Y el tema número 5, hoy me decepcionan un poco los influencers críticos de la cuarta tiranía, porque sus críticas estuvieron algo básicas. Con la cortina de humo del rey de España, pues la verdad, no le den espina a eso, no le den difusión a eso. Eso es un bulo que el dictador López Obrador ideó precisamente para no hablar de los temas que les he comentado. Todavía no sabemos qué nueva distracción política va a sustituir el incendio el chisme, porque es un chisme a final de cuentas, el chisme que hicieron con el rey de España. Que si no lo invitó, que si sí lo invitó, que si el rey de España no le respondió, que si eso fue ofensivo, que si eso no fue ofensivo a López Obrador. López Obrador está ofendiendo al rey de España, no está ofendiendo al rey de España, está ofendiendo a España misma, nuestro país. Finalmente también es las raíces de nuestro país, las raíces cristianas. Bueno, ¿en qué idioma estamos hablando? Estamos hablando en español. Es un completo absurdo, siendo que también López Obrador tenía orígenes españoles, por favor. Y su esposa creo que orígenes alemanes también. Por favor, entonces, ponernos a hablar de eso es una distracción, una cortina de humo para desviar la atención del pueblo de México sobre los temas importantes. Pero créanme que la gente ya no muerde el anzuelo, ¿eh? La gente está harta de toda esta clase de manipulaciones, de cuentos tontos, de que si firmó un decreto que para que ya ningún partido pueda utilizar los colores de la bandera. Esa clase de cosas fueron objeto de burlas en todos los foros de internet. De gente de mi generación, incluso mucho más joven, que se dan cuenta que esas son tonterías, que este país no avanza con esa clase de cuentos. López Obrador es muy bueno para contar cuentos mentirosos que son fácilmente refutables, pero eso no transforma el país, eso no saca de la pobreza, eso no da de comer, eso no evita las masacres en Culiacán, Sinaloa. La gente sabe que todo fue mentira. 6 años de López Obrador, vino él, como lo dijo Claudia Sheinbaum en su momento, vino López Obrador por una ambición personal. Nosotros no vamos a llegar a la presidencia como lo hizo el presidente Andrés Manuel por una ambición personal. Nosotros llegamos a hacer justicia. Por una ambición personal. Bueno, pues esta señora siempre la traiciona el subconsciente. Vino por una ambición personal, dijo que ya tiene lo que quiere, ya hizo lo que quería con el país, dice que lo va a seguir haciendo, y que ahora sí ya se ha podido ir en paz. Los ciudadanos sienten que les ha dejado mucho a deber y que fue un completo fraude. Pero pues ellos querían, ¿no? Ellos querían el gobierno de López Obrador. Bueno, algunos lo querían, porque también una de las cosas que se dijo en estas falsas mesas de análisis, tipo Televisa con Denise Merker y Enrique Acevedo, o tipo Carlos Loret de Mola con la señora Denise Dresser, que por cierto llevaba un prendedor con un ojo Illuminati, que me llamó mucho la atención el prendedor de Denise Dresser. Sería bueno preguntarle por qué se pone el ojo de Horus como un prendedor. Tema baladí, ¿no? También Jesús María Silva Herzog, Héctor Aguilar Camín. Una de las cosas falsas que se dijo es que Sheinbaum tiene el 52% del apoyo del país. No, tuvo supuestamente el apoyo del 52% de los que votaron. Que hubo, la mayor parte del pueblo de México no votó porque dijo que no le convencía absolutamente nada.
Estamos hablando de un país de 130 millones de habitantes o incluso más. Y que en ese país de 130 millones de habitantes únicamente votaron por ella supuestamente 36 millones. Ahora hay una auditoría ciudadana que dice que eso es completamente falso. Y yo tengo elementos para creer que es completamente falso. Vamos a ver también uno de los temas que les va a llamar la atención, porque son también los periodistas de la mal llamada oposición, los que llaman periodistas conservadores, los que también le han tratado de dar un poquito de atención a Claudia Sheinbaum. Es que Sheinbaum realmente es opaca, es gris. La noche del 1 de octubre se intentó infructuosamente posicionar como un asunto de importancia la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Se tomaron las transmisiones de los canales de televisión y de radio, todas las estaciones. Bueno, menos la mía. Se activaron cuentas falsas y publicaciones de elogio, pero estas no lograron tener interacciones. Para la gente fue un día como cualquier otro, con cosas más importantes que hacer, un día entre semana. Muchos están molestos porque a 6 años de López Obrador no fue lo que esperaban. Bueno, también hay que recordar que López Obrador hizo muchas promesas vanas y que evidentemente las expectativas fueron completamente, nunca se rebasaron, ¿no? Quedaron incompletas. No cumplió y ya se fue. Vino por una ambición personal. El periódico El Financiero, pues para darle una falsa atención, una falsa luz a Claudia Sheinbaum, publica que ella tiene el 92% de la aprobación de la población mexicana. Yo no sé ustedes, pero a mí nunca me encuestaron. Y también tengo conocimiento de que todas esas encuestas que decían que López Obrador se va con mucha popularidad, bueno, desde el primer día, desde 2018, cuando decían que tiene toda la aprobación, toda la popularidad, falso, a mí nunca me encuestaron. A mí nunca me encuestaron, jamás me encuestaron y me sigue ocurriendo que nunca me han llamado, nunca me han entrevistado, nunca me han tocado la puerta para pedirme mi opinión sobre el gobierno. Muchas personas se encuentran en la misma situación, por eso digo, ¿de dónde obtienen supuestamente la aprobación del 92% de la población? Los medios pues siguen ayudando a callar pues los actos criminales como la ejecución de miembros del cártel de Cabrera Sarabia, que son de los pocos que quedan fieles al Mayito Flaco, al hijo de Ismael El Mayo Zambada, y que pues han sido atacados, han sido asesinados en Durango varios, y también esta es la razón de por qué se está bloqueando la carretera que va de Mazatlán a Durango, porque por ahí podrían llegar los refuerzos para el Mayo Zambada, para el hijo del Mayo Zambada. Pues esta clase de cosas no se han destacado y esto es con lo que hemos decidido comenzar este programa. Ahora vamos a escuchar por qué es tan polémico esto de el ritual de brujería que hizo Claudia Sheinbaum en el Zócalo. Invocamos a los nahuales, a las deidades y a los demás seres y espíritu divino que habita este lugar. Pedimos vida, iluminación y sabiduría para la presidenta constitucional, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Y dónde quedó lo científico? ¿Y dónde quedó la laicidad del Estado mexicano? Que supuestamente nadie puede desde un cargo público pues proponer, difundir un culto de esta naturaleza. ¿Dónde quedó todo eso? Se está violando, ¿no? ¿Y cuál es la sanción? Pues tampoco hay sanción, pues porque es la presidente de México. Vamos a analizar qué son exactamente los nahuales, porque un nahual no es una figura favorable ni en la Mesoamérica prehispánica. Los antiguos indígenas los definían como seres del mal. Incluso si le preguntamos al sistema, le preguntamos a Google, al buscador Google, qué es un nahual, N-A-H intermedia, nahual, pues nos refiere a una serie de fotografías
o de imágenes representativas, crestomatías, en las cuales se muestra pues un ser demoníaco con apariencia como de un lobo o de un coyote, una especie de monstruo que bebe sangre o que succiona la sangre, lo que quizá durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se llamaba el denominado chupacabras, que había una serie de reportajes en que decían que a determinadas horas de la noche pues era conveniente no salir porque podría encontrarse con una de estas criaturas. A grandes rasgos se dice que el nahual sería un practicante de brujería que por pacto con alguna entidad demoníaca podía adquirir la forma de algún animal. El nahual es un ser sobrenatural o espíritu que puede transformarse en animal. Estos seres son acusados de asesinar el ganado, de asesinar personas, de comerse niños pequeños, de tener estas transformaciones y ser sumamente peligrosos, ¿no? En la cultura mesoamericana no era bien visto. La palabra nahual proviene de la palabra náhuatl, que es nahuali, que significa oculto. Hablamos entonces, por tanto, de una figura oscura, de una figura oculta, pero también puede tener significados de disfraz, de engaño o de esconderse. El que se esconde es porque algo oculta. Aunque a estas horas, pues varias plataformas de internet están tratando de corregir y limpiar o hacer amigable la imagen de el asesino, el hombre lobo, vamos a decir. Hagan de cuenta que es un licántropo, es el equivalente en la mitología mesoamericana, es el equivalente a la licantropía, al hombre que se convierte en hombre lobo. Pues el nahual tiene un origen oscuro, no es eso de un guía espiritual. El nahual es un brujo, es ante todo un brujo. La aceptación más generalizada del nahualismo, apoyada por las interpretaciones tempranas que los investigadores españoles lograron recoger, el nahual tiene el significado de una persona que a través de artes oscuras posee la capacidad de transformar su cuerpo en un animal, pero también podría ser en un objeto, quizá en fuego o en un fenómeno meteorológico o convocar alguna especie de fenómeno meteorológico como rayo o nube. Al menos así lo recogían del testimonio de los pueblos indígenas. Alonso de Molina, en su libro Vocabulario en lengua castellana y mexicana o mexica del año de 1571, consignaba el significado de brujos, de hechiceros, de un nigromante. Hablamos de un sujeto que destripa un animal y dice que puede ver el futuro a través de las entrañas de dicho animal, un nahuali. Según lo define Lucille Kaplan, dice: el nahual es usado en un sentido original del concepto brujo transformador, esto es, el uso temporal de un animal o de otra forma para realizar brujería a fin dañino, ¿sí? A fin de ocasionar un daño en alguien o en algo. No hay ninguna posibilidad de confundirnos, por más que le intenten arreglar los satanistas, los practicantes de brujería o los socios sionistas de Claudia Sheinbaum, pues no le van a poder corregir nada. No le van a poder corregir nada a los socialistas ni los académicos de izquierda, porque la fuente más directa del verdadero significado de la palabra nahuali viene precisamente del vocabulario en lengua castellana y mexicana de 1571, del cual toma Kaplan, otro investigador, el concepto mínimo de esto. El concepto mínimo es brujo transformador que se transforma en animal o en otra forma cualquiera para realizar un fin dañino. Punto. Ahora vamos con algo incluso aún más interesante. Se cree que probablemente existía una sociedad secreta de brujos que practicaban, pues, en Mesoamérica todavía el intento de transformarse en una bestia, porque no es un animal cualquiera, es una bestia asesina. Así como el mito de los hombres lobo, de los licántropos en Europa. Daniel Brinton, en los últimos años del siglo XIX, siguiendo las ideas de un investigador francés llamado Brasseur, supongo que es Brasseur de Barbour, pues sostenía la teoría de que existía una poderosa sociedad secreta de brujos conformada por personas
de diversas culturas y lenguas entrelazadas por ritos sangrientos, místicos, poderes necrománticos y doctrinas de ocultismo, cuyo fin era oponerse al gobierno y a la religión católica. Interesante, ¿no? Porque suena mucho a Morena, suena mucho a Claudia Sheinbaum, que quieren seguir rindiendo culto a los dioses de los mexicas, de los indios esclavistas que tenían subyugados, asesinaban y devoraban a los otros pueblos indígenas, que fueron invasores que llegaron al lago de Texcoco y comenzaron a construir sobre el lago, ¿no? Una cosa muy interesante aquí. Y ahí, según se podía encontrar a los nahuales encabezando la mayor parte de las revueltas indígenas de México durante el periodo de la conquista y de la época colonial en México y en Guatemala. Recuérdese que antes Guatemala formaba parte de México, lo mismo que El Salvador, lo mismo que Costa Rica. Éramos un mismo país. Después de 1847 perdemos el 55% del territorio nacional, que es entregado por los masones a los Estados Unidos. Pero el sur, desde que, pues cuando vieron que ya no era emperador Iturbide, que lo habían derrocado, Guatemala, Costa Rica, si no tengo mal entendido, Honduras también, El Salvador, pues dicen, ¿saben qué? Ahí se ven porque no nos gusta esto, el rumbo que está tomando este país, no queremos formar parte de este país. Y así se perdió también parte de esos territorios que pertenecían a México. Brinton no desechaba la relación del nahualismo con aquel animal, con aquellas sociedades secretas con poderes sobrenaturales. La teoría constantemente intentó ser rechazada o intentó ser demonizada por historiadores, por académicos como Foster o como López Austin. Sería interesante saber en qué sostenía sus teorías el señor Charles Etienne Brasseur, mejor conocido como Brasseur de Bourbourg. Él nació el 8 de septiembre de 1814 y fallece en Niza, Provenza, Alpes, Costa Azul, el 8 de enero de 1874. Fue un sacerdote francés, algo debía de saber, considerado una de las eminencias de arqueología, etnología, historia precolombina de Mesoamérica, o sea, antes de la aparición de México, porque México es creado por España. México es fundado por España. Ordenado sacerdote en Roma en 1845, viajó a Canadá, donde fue profesor de historia eclesiástica en el seminario de Quebec entre 1848 y 1863. Viaja como misionero a México, Centroamérica, realizó viajes en los que emprendió el estudio de esas antiguas civilizaciones, publicó La historia de la civilización azteca en 1857, entre 1861 y 64, preparó varios documentos redactados en las lenguas locales indígenas, anunció en el 63 haber descubierto la clave de la transcripción de un códice maya que creía era la traducción del Popol Vuh, libro sagrado del pueblo maya quiché, editó también una gramática de el quiché. El estudio de la escritura maya acercó al abate a la obra del misionero español Fray Diego de Landa. A partir de 1869 revela sus principios de descifrado de los antiguos códices mayas en el antiguo manuscrito de Troano, que pretendió traducir. Se dice que habría caído en un error queriendo ver la escritura maya en un simple alfabeto. Sobre el otro autor, Daniel Garrison Brinton, él nació en Thornbury Township, Pensilvania, el 13 de mayo de 1837 y falleció en Filadelfia el 31 de julio de 1899. Fue un arqueólogo, etnólogo y lingüista de los Estados Unidos. En 1891 realizó una clasificación de las lenguas indígenas de Mesoamérica. Este hombre dicen que estaba muy influido por las ideas del anarquismo, no sé si en su vertiente más satánica. En abril de 1896 dictó una lección en el Ethnical Fellowship de Filadelfia sobre lo que buscaban los anarquistas en una audiencia de simpatizantes. En octubre de 1897 Brinton tuvo una cena con Piotr Kropotkin, que era un autor anarquista ruso, por cierto muy leído por los cómplices de los crímenes de Emiliano Zapata. La gente que acompañaba a Emiliano Zapata, como un tal Otilio, era seguidor de la literatura terrorista de Prokopkin.
Bueno, pero pues Claudia Sheinbaum ni es indígena, ni es de origen mexicano, ni nada, ¿no? Sabemos que sus ancestros son judíos soviéticos que residieron en Lituania, cofundadores del Partido Comunista Lituano. Sabemos lo que hizo su familia en 1968. Entonces eso del indigenismo, que haya pertenecido a una sociedad secreta, supongo que sobre todo racista en todos los sentidos, porque buscan una pureza racial indígena y rituales y cultos demoníacos, tiene que ver ciertamente con la intención por parte de la masonería y el imperialismo británico de fomentar el odio de los indígenas contra la civilización cristiana y contra México, o sea, contra el concepto cristiano de lo que posteriormente fue México, fundado por Hernán Cortés. Invocamos a los nahuales, a las deidades y a los demás seres y espíritu divino que habita. Invocamos a los nahuales, a las deidades y a los demás seres y espíritu divino que habita este lugar. Yo me pregunto si acaso con brujería se va a acabar con la pobreza, si lo que va a estar exportando México a los Estados Unidos va a ser pobreza, perdón, brujería y cuentos o chismes de brujas o cosas por el estilo. Porque eso es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum. Ahora, estos seres demoníacos, ¿qué hacen? Buscan sangre humana, devoran carne humana, son caníbales, porque dicen que tienen un origen humano. Yo he tenido la oportunidad de visitar algunos pueblitos de México, de conocer personas que son indígenas, que hablan lengua náhuatl, y ellos saben muy bien que esta serie de criaturas son malas y que tienen que ser asesinadas. Es lo que ellos siempre refieren. Ellos deben de tener, porque guardan aún toda la serie de creencias, de mitos de aquellos pueblos, deben de saber que esta serie de criaturas no son buenas, y aún nos seguimos preguntando por qué dice Claudia Sheinbaum que se encomienda a los nahuales, a esta serie de espíritus malignos, de antiguos brujos. Desde el 16 de mayo de 2023, el Gobierno de México, la página del Gobierno Oficial de México, sigue promoviendo el culto a estos seres míticos. Dice que los nahuales pueden comunicarse con los dioses y actuar como intermediarios entre el ser humano y el plano espiritual. O sea, por deidades, por dioses, pues entonces estaríamos hablando de los antiguos demonios a los cuales rendían culto los indios caníbales, los indios mexicas, los indios esclavistas, que tenían un sistema racista de castas en el país. Bueno, ni siquiera era una nación como tal, porque a ellos no les interesó conformarse en una sola nación. Eran más de 170 tribus que vivían en constantes conflictos. Esta clase de mitos también son similares o recurrentes en África, donde pues creían que asesinando a una fiera y comiendo su carne podían tener los poderes, la fuerza, la agudeza, la fortaleza de tal animal. Tiene que ver también algo con esto, ¿no? Con los nahuales. Pero en todo caso es hacer que la naturaleza humana descienda a un estado inferior, que es la violencia, la condición de salvaje o brutal que tienen los animales, sobre todo bestias. A mí me da un poco de risa esto. Bueno, unos me dicen, no, ¿sabes qué? Es que esto es muy serio, porque realmente ella lo que quiere es ofrendar vidas humanas a ídolos demoníacos. Yo no tengo ni la menor duda de que todas las víctimas de asesinatos en este país tengan alguna connotación ocultista, porque pues incluso al presidente de la República le parecía algo muy gracioso hablar de masacres. Ahí están las masacres. Yo hago el comentario de que me daba risa porque me parece una superstición.
Yo decía, bueno, pues entonces que se encomiende a los aluches, a la llorona, a los nahuales, al chapulín colorado, al trébol de 4 hojas, la pata de conejo, la herradura, al ojo de venado, al ojo turco, al elefante con la trompa parada, porque esta clase de, vamos a decirlo, de tonterías, son creencias que están muy extendidas en el pueblo de México sin una formación lo suficientemente crítica como para pues pensar que estas cosas no son así. Muchas personas que tienen un padecimiento, una enfermedad real, son capaces de irse a gastar 5,000 pesos en que les hagan una limpia en vez de buscar a un especialista. Y es ahí lo grave, ¿no? Lo grave porque López Obrador logra conectar con muchas personas a través de creencias falsas, a través de suposiciones, de creencias completamente erróneas, pero que para el pueblo de México pueden sonar en algún momento bien. Como cuando dijo que pues, las personas que solo comen frijoles, arroz y maíz no se enferman de nada. Eso es una falsedad. Esas enfermedades tienen mucho que ver con la mala alimentación, con el consumo exagerado de bebidas azucaradas. Todo eso se tiene que atender, prevenir, no solo para enfrentar ahora esta pandemia, sino para enfrentar cualquier pandemia, para vivir sanos. Necesitamos tener buenos hábitos alimenticios. Y no se trata de comer cosas exóticas, extravagantes, caras. No, es recuperar en mucho lo que es la comida tradicional, el arroz, el frijol, el maíz que es alimento de primera. Sin maíz no hay país, pero todo eso fue desplazándose por la comida industrializada, por las bebidas industrializadas, por lo que se ha dado en llamar comida chatarra. Aclaración médica: comer frijoles, maíz y arroz únicamente no garantiza la salud ni evita obesidad, diabetes ni hipertensión. La dieta no es excusa para que un gobierno no invierta en hospitales y medicinas. Exactamente, no evita, no es una justificación decir, bueno, pues tú estás enfermo porque comiste mal y que le nieguen los servicios médicos al pueblo, ¿no? Estás enfermo, pues es tu culpa porque no te cuidaste. No tiene que ver con la dieta, algunas veces estas enfermedades aparecen por otros motivos. Y sea mientras son peras o manzanas, el comer solo frijol, arroz no garantiza que no te enfermes de eso. Por otro lado, mucha demonización contra los productos en conserva, que también son necesarios en determinadas épocas del año. Mucha demonización a partir de creencias, ¿no? A partir de la creencia de que de ahí surgen las enfermedades. Una cosa que no le queda tampoco a López Obrador, porque si recordamos, su hijo, el más pequeño, el que es aún, creo que era aún menor de edad, Jesús Ernesto, pues tiene un gravísimo problema de obesidad. Fue objeto de burlas también el día de ayer en redes sociales. Y es que, pues como dicen, lo que más odias lo tienes en la casa. Lo que más odias lo tienes en la casa, a veces se da el caso. Y el presidente no debió tampoco de expresar sus creencias, sus puntos de vista denigrantes sobre que una determinada dieta es lo que ha convertido en personas con obesidad, por ejemplo, a Agustín Carstens, el que fuera secretario de Hacienda. Hay que quitar al secretario de Hacienda, no sirve para nada. Con todo respeto, en las escuelas donde estos estudian, no aprenden. No sabe el secretario de Hacienda. Es más, no sabe ni comer, porque toma mucha Coca-Cola, jugos del valle, puras aguas puercas, come sabritas, gancitos, pura comida chatarra. ¿Y cómo se encuentra su hijo, no? Dicen, el hipócrita, el fariseo hipócrita, ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el suyo. Volviendo al tema de los nahuales, pues otra fuente nos dice que la palabra nahual,
que se pronuncia como con W, nahual, a pesar de que en México casi no se usa la W, por cierto, sería nahual, y que no es una palabra del náhuatl, sino que vendría siendo prestada del zapoteco. Recordar que un indio zapoteco, que seguramente tenía muy buen conocimiento sobre el nahualismo, sería el satanista grado noveno del rito nacional mexicano, el masón, traidor a la patria, Benito Juárez García, que fue dictador durante 12 años religiéndose. Un autoritario, un enemigo de la democracia, un enemigo de la alternancia política, que únicamente la muerte pudo evitar que se siguiera religiendo para ser presidente. Un sujeto que, por cierto, es objeto de culto o de idolatría para las logias masónicas y en particular para López Obrador y para Claudia Sheinbaum. Bueno, pues eso entonces un mito de origen zapoteco. Este concepto se extiende a distintas lenguas nativas de Oaxaca, zapoteco o mije, por solo mencionar un par de las muchas que lo consideran y que incluso le tienen cierta, vamos a decir, cierta devoción. Para los pueblos indígenas de Oaxaca, el nahual puede ser un guardián, eso es lo que han tratado ahora de destacar, de decir que es una historia bonita, pues no. También ellos lo consideran sobre todo como un depredador que aparece durante todo el año, pero particularmente durante la fecha que llaman paganamente Día de Muertos, donde se cuenta que la barrera entre el mundo físico o normal se conecta con el sobrenatural, o que se abran las puertas del infierno o las puertas del inframundo, para que vengan las almas de los muertos. Otro de los vicios que está muy extendido en México pues es el poner ofrendas, que es una forma de espiritismo, es una forma de invocar a los muertos o de poner ofrendas a antiguos dioses paganos, que finalmente, por lo que describen, por la exigencia de sangre humana, pues es la característica principal que hallamos en todos los demonios. Todos los demonios exigen sangre humana, exigen sacrificios humanos o de animales. Día de Muertos, por tanto, se convierte en un momento en el que aparecen los nahuales. El nahual de alguien vivo o alguien muerto, un espíritu. De acuerdo con el historiador Gonzalo Lara Gómez, refiere a que los pueblos indígenas no tienen una visión favorable sobre lo que es un nahual, porque se trataría de una especie de demonio o espíritu maligno que atormenta a las almas en el viaje para llegar al altar que le ponen en Día de Muertos. Particularmente atormenta a las almas de los niños, a las almas más pequeñas. Se dice que estos nahuales devienen en personas que no fueron gentiles durante su paso en la tierra y al morir son transformados en algo más cercano a una bestia o a un animal, rondando siempre con hambre y con sed que no pueden saciar pese a atacar animales o personas. Esta fuente es muy valiosa porque esta sería una de las fuentes que quiere ocultar la gente de Claudia Sheinbaum, los practicantes de brujería u ocultismo. Para el historiador Gonzalo Lara Gómez, él tuvo el testimonio de pueblos indígenas, como yo también lo tengo, de que la figura del nahual es una especie de demonio, no es algo bueno, no es una entidad beatífica, no es, ni siquiera dentro de los mismos pueblos caníbales indígenas lo veían bien. Lo veían como un ser del mal, como un alma en pena transformada un tanto en animal. Esto coincidiría con algunos relatos sobre las almas del purgatorio. Hay personas que refieren haber visto almas del purgatorio o manifestaciones de entre comillas fantasmas y que tendrían también algunas veces formas de bestias por algo que les atormenta. Ahí podemos decir que eso entronca con las perspectivas de pensamiento, de espiritualidad de los cristianos, del credo católico principalmente, porque esto se comenta mucho e incluso creo que hay un museo de almas del purgatorio. Es por eso que los altares pequeños les ponen un itzcuintli, que aquí en México lo dicen escuincle, pero es itzcuintli, que es un perro guardián de las ánimas pequeñas para que no pueda hacerles daño el nahual.
Mire qué interesante, ¿no? Pero en todo caso no es una criatura buena, no es una criatura agradable, es un ser del mal. Es un ser del mal ante el cual se tiene que buscar protección para las almas y para las mismas personas. ¿Por qué Claudia Sheinbaum se encomienda a un ser del mal? Pues creo que la respuesta es bastante clara, ¿no? Ella sirve a intereses demoníacos. Otra fuente del estado de Tlaxcala dice que en tiempos de Tlaxcayán, los denominados nahuales tenían su poder de un ídolo diabólico oscuro que se llama Tezcatlipócatl, que por cierto dicen que tenía un espejo negro de obsidiana, que los ingleses se lo robaron y lo llevaron a la corte de la reina bastarda Elizabeth I de Inglaterra, practicante de brujería, y se lo entregaron al brujo John Dee para que para que tuviera visiones del futuro o algo así. Bueno, un espejo de Tezcatlipócatl, un ídolo diabólico que aparecía al parecer entre humo, porque Popoca tiene que ver con humo, como el Popocatépetl, el cerro que tiene humo, ¿no? Los nahuales rendían culto al Tezcatlipoca, un dios prehispánico que era el dios de la guerra y de los sacrificios humanos. Muchos dicen que Tezcatlipócatl solamente era otra cara del Huitzilopochtli al que rendían culto los mexicas, con los cuales estaban en constante guerra los denominados tlaxcaltecas. La leyenda más curiosa entre los pueblos indígenas es que si el nahual era lastimado cuando estaba en su forma animal, cuando se convirtiera en ser humano, le encontrarían la misma herida, la misma lesión, y que esa era la forma de darse cuenta quién era uno de ellos. Y si se daban cuenta que alguien tenía la lesión en el mismo lado en el que atacaron a una bestia, los mataban. Entonces no es algo bueno el nahual. Pero eso no es todo. Se dice que al salir por las noches, los nahuales necesitaban cargar consigo un cinturón de piel y una prenda usada. Esto para que pudieran volver a su aspecto humanoide. Si carecían de esta prenda de piel, entonces no podrían regresar a ser seres humanos. Pues a mí muchas personas me han contado que alguna vez vieron esta clase de criaturas, sobre todo en pueblos ya muy viejos del estado de Hidalgo. A mí me refirieron ver esto. Yo no sé, porque digo, si hay algo así, ¿dónde están las fotografías? Pues gente, y además que algunas de las personas que cuentan estas historias, pues eran hombres que se quedaban en una pulquería, que es algo así como una cantina, a altas horas de la noche. Yo no creo que salieran de un estado muy conveniente como para relatarnos, para darnos testimonio de que vieron dicen ellos, una especie de lobo grande, un lobo caminando en dos patas. Cuenta la leyenda en el pueblo de Santa Ana Chiautempan, en el pueblo de Santa Ana de Chiautempan, que pues unos hombres de una cantina, de una pulquería en una noche fría de invierno salieron. Entonces vieron a un gran y temible lobo que les cerró el paso. Los hombres se defendieron accionando sus armas de fuego. Habrían herido al animal en una pata. Entonces el animal huyó, dejó de atacar a los hombres. Ellos regresaron a la cantina o a la pulquería y les dijo que pues habían visto una bestia. Entonces le comentaron al cantinero, pero él les dijo que no era una bestia, que no era un lobo, sino que era el hombre más rico del pueblo. ¿Por qué necesariamente el hombre más rico del pueblo? Algo de clasismo hay ahí. Quien había hecho un pacto con el diablo para poder tener esas riquezas, y esto a cambio pues le había convertido en un nahual y tenía que matar gente, tenía que robar el ganado, tenía que hacer esos sacrificios para pagarle al diablo pues con el mal que le estaba exigiendo. Los hombres no creían en tal cuento, por lo que aseguraban que al día siguiente podrían verle un pie lastimado a causa del disparo que le dieron. Entonces parecía ser que este hombre rico sí lo encontraron de esa forma, sí lo encontraron con una lesión. Una más y nos vamos de estas leyendas, porque ya tengo que cambiar de tema. Pues una segunda versión de la leyenda del nahual. Dicen que un grupo de cazadores se dispuso a adentrarse en una selva
para buscar alguna presa. Durante su travesía los hombres lograron ver una figura enorme escondida entre los árboles, dándose cuenta de que se trataba al parecer, algo parecido a un enorme perro negro que los miraba fijamente. Cuando se percataron de que el animal estaba tranquilo, decidieron capturarlo junto con el grupo de cazadores. Al querer acercarse al animal, comenzó a ladrar y gruñir, lo que hizo que los hombres se dieran cuenta de que sus ojos transmitían ira. Más bien los ladridos, ¿no? Esto los alertó, por lo que no dudaron de dispararle en una pata, causando que el animal huyera. Los hombres no dudaron en seguirlo, por lo que los llevó hasta una cabaña en medio del bosque. Una de las cosas que no dice la leyenda es qué pasa si lo mataban transformado en animal. ¿Se quedaba con la forma de animal? ¿O se volvía a transformar en ser humano? Al darse cuenta, entró en la vivienda y llegaron a la puerta para alertar a quienes estaban ahí que un perro gigante había ingresado en su propiedad. Un campesino fue quien los recibió, que no había visto ningún animal dentro de la cabaña, por lo que muy amablemente les invitó a pasar. Los cazadores, al entrar, se dieron cuenta de que, a pesar de ser un campesino, tenía muchas y extrañas riquezas en su casa. Notaron que estaba curándose la herida en un pie. Más tarde se retiraron y se fueron a una cantina donde no dejaban de platicar de aquella situación. Alguien escuchó, un hombre en la cantina les dijo que el animal que habían visto era en realidad el campesino, quien seguramente había hecho pacto con el diablo para poder robar convertido en un animal. Desde entonces, en varias partes de México se cuenta la leyenda del nahual, pero todo queda en relato. Muchas personas refieren haber visto uno. Pero no, definitivamente no es algo bueno. Yo no sé cómo es que estamos involucionando a brujería, a cosas de ocultismo, y luego dicen que la Inquisición no servía para nada, y luego dicen que la Inquisición no tenía ningún objeto de ser. Pues nótese que las personas, cuando se alejan de la razón, se alejan de la fe y de la ciencia, de la fe cristiana, inmediatamente empiezan a desarrollarse toda esta clase de supersticiones, de brujerías. Vamos a dejar entonces este tema una pausa y regresamos con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. Regresamos. Bueno, pues las portadas de los periódicos, tristemente también, así como los otros medios de comunicación, nada relevante. Nada que, fíjese, hay una cosa que es la relevancia de un asunto, porque tiene, pues es un asunto de interés general, tiene interés social, es un asunto reciente, es un asunto público, es un asunto que impacta, y otros temas que son relevantes porque la gente les parece, porque la gente los destaca, porque a las personas les parece importante, porque un pueblo cree que ese es el tema relevante del que hay que hablar o que les gusta hablar. Pues los medios de comunicación ni una ni otra, ni le interesa lo que publica estos periódicos al pueblo, ni tampoco dan en los temas relevantes. Hoy nos dejan a deber mucho las portadas. Verán por qué. El Universal. Sheinbaum promete respetar libertades y gobernar para todos. Por desastres naturales, en Acapulco, Guerrero, arriesgan la vida a cruzar río y puente colapsado por el huracán John. Irán dice que cobrará venganza y atacará al Estado de Israel con más misiles. Ayer lanzó 180 proyectiles. Excelsior dedica portada a Claudia Sheinbaum. A pesar de que su toma de posesión no logró ser tendencia a nivel nacional. El órgano oficial de propaganda de Morena, La Jornada, Presidenta, destaca fragmentos del discurso de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, ayer durante la noche y la mañana estuvo como tendencia principal brujería por un ritual ocultista que realizó Claudia Sheinbaum invocando nahuales. El tema del ocultismo de Claudia Sheinbaum, la práctica de brujería, ha sido un tema importante para los ciudadanos, pero los periódicos se negaron a hablar del caso. El periódico Reforma publica: va por energía limpia e inversiones seguras.
Reforma destaca la mentira de Claudia Sheinbaum sobre que con ella llegan todas las mujeres a cargos de poder, mujeres políticas, lideresas, artistas, soldadas y ciudadanas. Llega Claudia Sheinbaum con privilegios políticos y económicos, no todas las mujeres. Hoy las mujeres no han cambiado su realidad, las mujeres mexicanas siguen teniendo problemas económicos. Reforma destaca 100 promesas de Claudia Sheinbaum, una reforma electoral que dice reducir los costos y buscar la no reelección, a pesar de que sus políticos se han reelecto para senadores y diputados. Una secretaría anticorrupción y de buen gobierno, lograr la semana laboral de 40 horas, menos gasolina y más electromovilidad en autos, que sería completamente distinto a lo que planteaba López Obrador y contradice la construcción de una refinería olmeca. Si el objetivo es las energías limpias y la electromovilidad, entonces ¿para qué haber construido una refinería en Paraíso, Tabasco? Dice que las energías renovables serán el 45% de la energía en México para el año 2023, Agenda 2030, paneles de energía solar, proyecto ambiental en Tula, Consejo Nacional con empresarios, crear 100 parques industriales, simplificación digital de trámites, facilitar el pago de impuestos desde el celular. También promete otra pensión para comprar votos de personas, sobre todo mujeres mayores de 60 años de edad. Esto a pesar de que no hay dinero por el déficit fiscal que deja López Obrador, que endeudó a México por 6.6 billones de pesos. Propone una ley contra el maltrato de animales, pero no contra el maltrato infantil, extender el horario escolar de las escuelas de tiempo completo que desapareció López Obrador. Sigue con la idea de un satélite en órbita que dé internet al pueblo de México, una mentira que López Obrador no cumplió. Dice que va a crear una fábrica estatal de software, de programas para computadora, producción de drones, viviendas, pensiones, línea de trenes, que implica más gastos que no tiene el pueblo de México por el déficit fiscal, por las deudas que generó López Obrador. Dice que va a quitar baches de 4,000 kilómetros de carreteras, aviones nuevos para Mexicana de Aviación, que ya le compraron muchos y representan un grandísimo costo y carga social. Ampliar el Internet para todos. Reforma también destaca que fue un fracaso la megafarmacia que tuvo un costo de más de 209,000 millones de pesos en Huehuetoca, Estado de México. Ahora dicen que se llevarán las medicinas a las colonias, las denominadas farmacias del bienestar. Una nota de Erika Hernández y Antonio Baranda. Y entonces, ¿para qué tirar el dinero a la basura? ¿Para qué tiró todo ese dinero a la basura López Obrador? Periódico El Financiero, sin nada relevante. Gobernaré para todos, dice Claudia Sheinbaum. El Economista destaca día 1 de Claudia Sheinbaum. Irán lanza ataque contra Israel. Benjamín Netanyahu dice que tomará represalias. Diario de Yucatán destaca más asistencialismo. La nueva presidente ofrece mantener y ampliar programas sociales, es decir, compra de votos. El problema es que no hay dinero porque López Obrador gastó de más para comprar la presidencia. 6.6 billones de pesos es lo que endeudó López Obrador a México. El Sol de México también le dedica la portada a seguir haciendo historia. Sheinbaum dice que va a garantizar diversidad religiosa, política, social. Ninguno de los periódicos ha destacado su ritual de brujería en el Zócalo de la Ciudad de México. La Prensa. El periódico La Prensa destaca la mentira de Claudia Sheinbaum de llegamos todas. Si llegaron todas, ¿por qué no todas son presidente? ¿Por qué no todas van a tener el sueldo y la protección de camionetas blindadas que tiene la presidenta de México? No llegan todas las mujeres. Llegó ella. La Prensa destaca también que protestaron trabajadores del Poder Judicial en la jornada de investidura de la presidente, pero no destaca que miles de granaderos los privaron de su libertad, les cerraron el paso para poderse manifestar. Rinden protesta 16 personas titulares de alcaldías en ceremonia, más de 40 minutos de duración. El AM de Guanajuato destaca, es presidente. En su discurso, luego de tomar posesión, fijó su postura sobre varios temas fundamentales para el país: economía, tratado comercial, programas del bienestar, honestidad y seguridad. Ejecutan 5 en anexo de Salamanca. Es la segunda masacre en el estado de Guanajuato. Esto ocurrió en la colonia El Rosarito.
5 personas fueron privadas de la vida. El Informador de Jalisco destaca: Claudia, presidenta de México, es presidente. Sheinbaum arranca, su gobierno promete mantener libertades, dar certidumbre a las inversiones y bajar los delitos de alto impacto. El Informador también destaca que Sheinbaum se compromete a limpiar el río Santiago, parte de sus 100 compromisos, un río de Jalisco. Periódico El Debate en este 2 de octubre. No les voy a fallar, Claudia hace historia. Todos los periódicos ocultan los rituales de brujería que realizó Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México y las masacres en Culiacán, Sinaloa. En Culiacán, Sinaloa, pero también en Durango, en Chiapas, en Chihuahua, bueno, pues todo esto lo están ocultando. En Sonora, la fosa clandestina con cientos de restos humanos, bueno, también lo están ocultando la prensa. Periódico La Razón igualmente destaca: presidenta, es presidente. Es tiempo de transformación y tiempo de mujeres, dice. Muy mal, creo que el único que nos ha destacado algo más o menos importante ha sido AM, que documenta una masacre en letras pequeñas, y el periódico Reforma, que nos habla de cómo lo que está diciendo Claudia Sheinbaum contradice a López Obrador, o exhibe sin decirlo, porque ella nunca va a decir que el dictador hizo las cosas mal, pero exhibe que ella quiere proyectos que dejan completamente inútiles los que mandó a construir López Obrador. La refinería Olmeca, costosísima. Otros proyectos como esta corrupción de Mexicana de Aviación, que es una aerolínea estatal no rentable, en la que se está dilapidando el dinero para subsidiarla y que son sobornos para el ejército mexicano, se le sigue invirtiendo más y más. La megafarmacia la manda al demonio. La megafarmacia no sirve. Ahora dice que va a ser farmacias cercanas al infierno. Yo a veces digo, nada más por eso me gustaría ir al infierno. Entonces, lo que va a hacer simplemente es otros proyectos para generar otros contratos corruptos con otras empresas corruptas y llevarse el dinero. Es lo que yo puedo ver, porque en su discurso también Claudia Sheinbaum ya le aseguró otros 450 millones de dólares, que son euros en realidad, porque dice que los pasan a euros, 450 millones de pesos para traer más falsos médicos cubanos, y ahora dice que va a abrir farmacias estatales. Si el problema no es que abran farmacias estatales, el problema es el desabasto de medicamentos. Y entonces, ¿para qué querías una megafarmacia? Son parte de los muchos destrozos. Ya desde ahí, desde lo que estás escuchando, son destrozos del gobierno, cosas que se hicieron mal, cosas que han generado un costo enorme al gasto público y del cual no hemos tenido absolutamente ningún beneficio. Vaya que no es algo bueno. De hecho, este gobierno no tuvo nada de austeridad, pues ya estamos viendo las camionetas blindadas que la misma Xóchitl Gálvez denunció, que este sexenio está iniciando con un costo enorme por comprar camionetas blindadas. México era de los países que más consumía artículos de lujo en el mundo. Habiendo tanta pobreza, una monstruosa desigualdad económica y social, de los países más consumistas de artículos de lujo. Y nosotros, en general, tenemos que buscar la austeridad, comprar lo que necesitamos. Si ya tenemos zapatos, pues ¿para qué más? Si ya se tiene la ropa indispensable, solo eso. Si se puede tener un vehículo modesto para el traslado, ¿por qué el lujo? Claro, somos libres, pero ya no es el tiempo en que como te veían te trataban. Ahora es al revés. Ve uno a una persona así, muy extravagante, y hasta se aleja uno.
Entonces, sí a la austeridad republicana. Y esto, repito, tiene que ver también con el gobierno. La austeridad no es un asunto administrativo. Pues eso que se lo diga a los que conforman Morena, eso que se lo diga a sus hijos que usan tenis de más de 20,000 o 30,000 pesos, eso que se lo diga a las extravagantes joyas que portan, las camionetas blindadas, las mansiones que tienen en Houston, Texas, eso que se vaya y se los diga a ellos que estén en la austeridad, ellos que vivan comiendo simplemente frijoles y arroz y que no tengan coche y que tengan solo un par de zapatos, que se lo diga a ellos. También los consejos de nutrición, supuestamente de comer solamente frijol y arroz para no engordar, que se lo diga a su hijo, que tiene un gravísimo problema de salud y de otros tipos, que anda pidiendo sexoservidoras para su fiesta de cumpleaños. Sí te voy a invitar a mi cumple, pero tráete amigas. Dónase. Pero ese video no sale en redes, Pues sí salió en redes. ¿Y qué tiene que hacer un menor de edad consumiendo alcohol en un antro para adultos? Un lugar donde seguramente también es punto de venta de sustancias ilícitas. Vamos ahora con algunos acontecimientos de este día 2 de octubre. Efemérides. En el año de 1552, el rey de Rusia, el zar Iván el Terrible, conquista Kazán. Año de 1814, en Chile finaliza el desastre de Rancagua y tropas españolas comienzan la reconquista de los territorios de Chile. En el año de 1919, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, sufre un accidente cerebrovascular que lo paraliza parcialmente. Es un presidente masón, favorable a la secta del Ku Klux Klan, que ayudaba al comunista León Trotsky y fue uno de los principales impulsores de la Revolución Rusa, un socio de la Revolución Rusa, el presidente de los Estados Unidos. También se le reconoce por ser el presidente que en 1913 firma el decreto por el cual se crea la Reserva Federal, de la cual existen múltiples denuncias de ser una entidad privada. Año de 1923, en el barrio de Fener, Estambul, Eftimios Kasa-Sárides funda la Iglesia Ortodoxa Turca, sitía y ocupa el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, nombra a su propio sínodo y proclama representante general de todas las comunidades ortodoxas. 1928, en España, el sacerdote católico José María Escriba de Balaguer funda la organización Opus Dei, institución de la Iglesia Católica. Año de 1936 se crea la Ley de Organización Administrativa por el general Francisco Franco, crea en la zona rebelde de España una Junta Técnica de Estado, Gobierno General, Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría General del Jefe de Estado. Es decir, Francisco Franco ya tenía una mentalidad de estadista, una mentalidad de organizar el país desde 1936. En 1938, en el Tiberíades, Palestina, en el marco de la revuelta árabe-palestina del 36 al 39, 70 árabes armados privan de la vida a 19 inmigrantes judíos, 11 de los cuales lamentablemente eran niños. A este acontecimiento se le conoce como la masacre del Tiberíades. 1941, la Unión Soviética, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienza la Operación Tifón. Tropas alemanas nazis realizan un ataque masivo contra la capital de Rusia, contra la capital de la Unión Soviética, Moscú. 1942, en Madrid, España, el gobierno del general Francisco Franco fusila a los terroristas dirigentes del Partido Comunista Español, Heriberto Quiñones, Luis Sendín y Ángel Garbín, quienes participaron obviamente en las masacres de la Guerra Civil Española, cosas tan terribles como Paracuellos. Estos personajes de alguna forma tienen conexión también con México porque
el presidente de México de aquel entonces, el comunista Lázaro Cárdenas del Río, un masón de alto grado ligado a Franklin Delano Roosevelt, enviaba armas. O sea, robaba recursos de México, compraba armas como fusiles Mauser a la Alemania nazi y le enviaba al Partido Comunista Español y a otras organizaciones de la Segunda República Española para masacrar sacerdotes y monjas. Ahí hay un tema muy importante, o sea, en esos crímenes contra la humanidad participó el general Lázaro Cárdenas del Río brindándoles recursos arrebatados a México. Y hay que ubicarnos bien en esto porque pues Lázaro Cárdenas del Río participa entonces en un genocidio en España. Año de 1954, en el año de 1954 se emite el Pacto de Bruselas. El Pacto de Bruselas admite como miembro de la OTAN a la República Federal de Alemania. Año de 1968, bueno, pues comienza la mentira en la Ciudad de México de una masacre, la que se denomina la Matanza de Tlatelolco. Es una mentira de la extrema izquierda, que se inventa que pues el ejército llegó y reprimió una manifestación de estudiantes. La realidad de las cosas, como lo narran incluso líderes estudiantiles como Luis Pasos, es que el meeting o la manifestación se realiza plenamente, pero algunas personas se habían quedado con otras intenciones de organizar pues lo que ya se había visto con anterioridad. Los días antes del 2 de octubre, el movimiento estaba prácticamente acabado, no tenía más fuerza, no tenía nuevas propuestas, exigencias que realmente movieran a las comunidades estudiantiles, obreras, de trabajadores. No existía tal cosa. Los únicos que seguían manteniendo el movimiento, que era una pretensión de golpe de Estado contra México, seguían siendo los miembros del Partido Comunista Mexicano. Y este movimiento particularmente era dirigido por Carlos Madrazo, exdirigente del PRI, que sostenía una guerra personal contra Gustavo Díaz Ordaz. Los recursos se dice que venían de la Embajada de los Estados Unidos en México, dirigida en aquel entonces por el embajador Fulton Freeman. La intención era dar un golpe de Estado militar, justificando que estos movimientos de desorden comunista probaban que México estaba vulnerable de caer en garras de la Unión Soviética o de Cuba y que por esa razón se tenía que dar un golpe de Estado militar a nuestro país. El presidente Gustavo Díaz Ordaz se opuso a ese golpe de Estado y se movilizó para evitar todo esto, ¿no? Entonces, los que llegan con ametralladoras a la Plaza Tlatelolco y disparan desde el edificio conocido como Edificio Chihuahua fueron los hombres o los cómplices de Sócrates Campos Lemus, que ese 2 de octubre son los que abren fuego contra civiles, contra militares. Bueno, se cree que principalmente contra militares, pero como no saben utilizar las armas, teoriza, por ejemplo, el mismo Gustavo Díaz Ordaz, que también asesinaron a sus compañeros, que también los acribillaron. Ante esta masacre, y no que querían evadir la responsabilidad de esta masacre, ven la forma, que unos dicen que fueron cientos, no, en realidad dice que fue una treintena, que tratan de evadir la responsabilidad de esta masacre, reencauzan este hecho como una supuesta masacre de 1968 y mundialmente se difunde la mentira a través de los medios de propaganda, sobre todo de extrema izquierda, que fue una masacre ordenada por el gobierno de México. El gobierno de México nunca hubiera organizado tal cosa porque perjudicaba la imagen del país para los Juegos Olímpicos de 1968. Esto pues voy a seguir comentándolo hasta que pues esta mentira del 2 de octubre no se olvida, además que ahora Sheinbaum es la que promueve la militarización. Principalmente los académicos eran los que asusaban la violencia en las instituciones educativas. La madre de Claudia Sheinbaum daba clases en el IPN, la denominada maestra Ifigenia, que le dijeron que ella le iba a dar la banda presidencial a López Obrador, pues ni siquiera pudo sostenerla, está muy enferma por su avanzada edad, pero eso no le quita que en su juventud fue una líder terrorista, la denominada maestra Ifigenia. O sea, todos los corruptos del PRD participaron en eso, a excepción de Porfirio Muñoz Ledo, que en ese entonces era militante del PRI y dio un discurso elogiando al presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, por haber actuado de una forma eficaz
en la Plaza Tlatelolco. Luego ese Porfirio Muñoz Ledo se volvió cómplice de todas las cosas de López Obrador e incluso le dijo que era un dios, que era un ser iluminado. Porfirio Muñoz Ledo, que en paz descanse si es que puede, también participó en el fraude del Fobaproa, ayudando a López Obrador a hacer el contrato Maquis. Y estas son parte de las cosas de la historia no oficial de México, que nos revelan que desde hace 56 años lo que buscaban era destruir el país. Paradójicamente, pues Muñoz Ledo falleció acusando a López Obrador de lo que es un narcotraficante, y esto tuvo que ver mucho con el hecho de que López Obrador no le quiso dar el poder, el cargo que él estaba esperando. Eso lo enfureció mucho. Yo tenía por ahí el discurso de Porfirio Muñoz Ledo, a alguien de una hemeroteca, de una audioteca, lo había conseguido, mejor dicho, de una videoteca, de un video, pero estoy viendo que pues actualmente no está disponible, solamente hay una versión estenográfica. Este discurso lo dio el día 20 de noviembre de 1969, es decir, un año después. Dice: pertenezco a una generación de mexicanos que ha reconocido la obra de sus antepasados, que ha aprendido a respetar la severidad del escenario republicano y aspira a honrar la memoria de los hechos cuyo aniversario hoy nos congrega. Este día no es solo ocasión para reverenciar hombres y principios a los que debemos nuestro ser nacional, es también elocuente testimonio de la unidad que vincula con su gobierno a las corrientes políticas que entrelazaron la edificación de México moderno y las generaciones que ha tenido y que tendrán que asumir la continuidad de nuestro proceso revolucionario. Hoy la historia ha vuelto a adquirir los contornos nuestro presente y señalamos las líneas del porvenir, porque merced a una obra memorable del gobierno, México ha mantenido y remodelado el rumbo de la revolución inconclusa. De esta manera, el 20 de noviembre es algo más que un aniversario de una revuelta precursora, algo más que el recuerdo de nuestro irrenunciable punto de partida, algo más que el homenaje a la iluminada vocación democrática de Madero. En nuestros días, esta fecha incorpora a su ámbito evocador el régimen constitucional y el régimen político de la República para convertirse en un símbolo de todo un siglo del acontecer nacional. Desde la perspectiva de nuestra revolución, compendia la lucha del pueblo mexicano que ha empeñado durante este siglo a favor de su libertad y la estrategia para diseñar y para acrecentar su independencia. Bueno, ahí dice eso, nos vamos a saltar algunas partes. Ya saben que es el mismo discurso, pues el mismo discurso revolucionario de los morenistas, es el mismo que utilizaban los priistas. Todos ellos habrían combatido al lado de Morelos o Juárez si el tiempo se los hubiese permitido. Todos ellos lucharon a su manera. ¿Qué otra cosa dice? Sin contradicción alguna, la presencia y la obra de Francisco Villa, de Venustiano Carranza y de Plutarco Elías Calles, o sea, ensalzaban a todos los criminales de la revolución. ¿Qué más decía Porfirio Muñoz Ledo? Todas las revoluciones llevan dentro de sí el germen de su propia síntesis, entre ellos el Plan de Guadalupe es avanzada contra la dictadura, vértice moderador de la violencia, hilo conductor de la causa del pueblo, enriquecido por el tiempo, por las ideas y aún por las pasiones. Termino resumiendo cómo se lo propuso la soberanía de la República y el origen de la carta que proviene la fuerza de la revolución en un nuevo derecho, la Constitución de 1917. Muy rebuscado, mezclaba cosas que nada tenían que ver con esto, porque muchos de esos revolucionarios se odiaban entre sí. No es este discurso. Bueno, creo que la otra opinión sí lo tiene. En el 69, el entonces diputado del PRI, Porfirio Muñoz Ledo, habló por su partido para responder el informe de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien explicó que las medidas tomadas un año antes, en 1968, fueron las adecuadas. Dijo que lo que había que Gustavo Díaz Ordaz tuvo un acto de madurez revolucionaria. El poder ejecutivo tomó sus decisiones y la responsabilidad que asume es al mismo tiempo la reafirmación de la soberanía externa del Estado y la supremacía del poder público en el interior del país.
Ese perverso sujeto llamado Porfirio Muñoz Ledo es el que le dio la banda presidencial al narcopresidente López Obrador. Ahora la banda presidencial pues ni siquiera se la pudo dar la denominada maestra Ifigenia Martínez, que impulsaba la violencia en 1968. Todos estos desde la academia, desde sus ideas comunistas que buscaban el poder. Bueno, pues dejamos eso y ojalá que alguien lo tenga, que alguien tenga ese audio, que alguien tenga ese material, porque vale la pena para la historia reciente de México y va a formar parte de la audioteca de esta estación de radio. Vamos entonces con más acontecimientos de un día como hoy. En el año de 1538 nació Carlos Borromeo, San Carlos Borromeo, cardenal y santo católico. También un día como hoy, pero se me movió. Pero del año de 1816 nació Ángel de Iturbide. Su nombre completo era Ángel María José Ignacio Francisco Javier de Iturbide y Huarte. Fue un noble mexicano, hijo del general Agustín de Iturbide y Ana María Huarte, no Duarte, Huarte, que recibió el título de príncipe mexicano durante el primer imperio mexicano. El 22 de junio de 1822 se decretó que la monarquía mexicana, además de ser moderada y constitucional, también sería hereditaria en el artículo 2, que la nación llama a la sucesión de la corona por la muerte del actual emperador a su hijo primogénito, el señor don Agustín Jerónimo de Iturbide y Huarte. La constitución del imperio fijará el orden de suceder al trono. 3. El príncipe heredero se denominará príncipe imperial y tendrá el tratamiento de alteza imperial. 4. Los hijos e hijas legítimos de su majestad imperial se llamarán príncipes mexicanos y tendrán el tratamiento de alteza. Artículo 5. El señor don José Joaquín de Iturbide y Arregui, padre de su majestad imperial, se le condecora con el título de príncipe de la Unión y tratamiento de alteza durante su vida. Artículo 6. Igualmente se le concede el título de princesa de Iturbide y el tratamiento de alteza durante su vida a la señora doña María Nicolasa de Iturbide y Aramburó, hermana del emperador. Y bueno, pues con esto es con lo que me despido, con 1 hora con 27 minutos de transmisión por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. La oración de San Patricio. Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra, Cristo al descansar, Cristo al levantar, Cristo en el corazón de cada hombre que piense en mí, Cristo en la boca de todos los que hablen de mí, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en cada oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de la poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus 3 santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios por permitirme realizar este programa sin mayores contratiempos. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Descarga y comparte mis artículos sin censura desde Media Fire. Hasta la próxima.